Bueno, estamos con una gran persona profesional y también una gran amiga telemática, porque alguna vez yo la quiero conocer personalmente. Es encantadora ella, es muy eficiente en todo lo que hace. Es venezolana, pero no precisamente está en su país, lamentablemente, porque físicamente ella está por Chile. No sé si sigue estando en Chile, creo que sigue estando en Chile, y ausculta desde ahí lo que pasa en América toda. Y bueno, siempre desde la esfera suya de periodista, de analista política, de Venezuela, defiende su país, tiene un gran corazón y sentimiento hacia su país, hacia el pueblo de Venezuela, que no sé cómo está todavía ahí siendo gobernado, pero ese no es el tema de hoy con María Corina Roldán, sino vamos a hablar, por ejemplo, de esta historia del desmantelamiento de USAID, porque se pusieron de acuerdo allá en Washington, tanto Donald Trump, el presidente, como este gran empresario de origen sudafricano, Elon Musk, que dicen que es el hombre más rico del mundo, y ambos avanzan para desmantelar USAID, lo que enciende la batalla, la chispa con los legisladores demócratas, que siempre se basamentaron en esa ayuda por debajo de la mesa de la USAID, que manejó, no sé si hasta ahora, algo así como 6.200 periodistas en el mundo, con la idea de que sí, había que proteger esto, lo otro, lo demás allá, bueno, pero ahí fueron metiendo todas las ideas también de otro grupo de empresarios que quieren manejar el mundo en realidad, y utilizaban a estos periodistas, y se adornaba todo esto a través de esa sigla tan fuerte de USAID, como que era la quinta esencia, que si te bendecía USAID, vos estabas ya bendecido. No sé qué nos dice, y era el camino correcto, supuestamente. Donde estaba USAID era el camino correcto. Era Estados Unidos, la esencia de los Estados Unidos. Era lo más importante. Como que Washington te estaba dando la mano a través de USAID. Y al fin de cuentas, eso pasó a como una anécdota nomás, porque fue todo lo contrario. Ahora se está develando que no fue así. El caso de la famosa pandemia también en su momento, ¿verdad? Que todos teníamos que usar barbijo, ponernos vacunas 1, 2, 3 veces, y todo fue un bullshit. Bueno, y ahora con USAID está pasando la misma cosa. Y se está riendo ahí mi querida amiga María Corina Roldán. Maco, un fuerte aplauso para la periodista y analista política de Venezuela. Te escuchamos, Maco. ¿Cómo te va? Bienvenida una vez más. Muchísimas gracias, Bruno, por esa bienvenida tan efusiva. Y siempre muy encantada de estar en este programa. Muy amable. Sí, bueno, muy amable. Realmente USAID o USAID en términos de español es una organización que ha causado mucho revuelo en todo lo que ha venido siendo los primeros días o los primeros 100 días de gobierno de Donald Trump. Pero yo creo que más allá de caer en las narrativas gubernamentales, más allá de caer en lo que se dice o lo que dice este o lo que dice aquel, primero tenemos que ir a la historia y después tenemos que ir a los datos. Porque como yo siempre digo, el dato mata el relato. Claro. ¿Okay? Entonces, lo primero, USAID es una organización que se creó en los años 60. El que la propuso fue John F. Kennedy, cuando era senador. ¿Y por qué la propone? Porque en la Segunda Guerra Mundial, la Fundación Rockefeller era la encargada de financiar siempre acciones que cumplieran con cierto desarrollo, sea científico, sea de salud, sea económico, a nivel mundial, pero que además, a la par,
también cumplían con los intereses de los Estados Unidos en su momento, ¿no? Entonces ellos, esa acción que cometía la Fundación Rockefeller, decidieron institucionalizarla y crear USAID, que USAID en las siglas en inglés es United States Agency for International Development, o sea, por el desarrollo internacional. O sea, la ayuda de Estados Unidos sería también, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que, claro, como se llama USAID, la gente piensa que tiene que ver con temas de salud, por el tema del aid, pero en realidad es desarrollo internacional, es la ayuda de los Estados Unidos, es una inversión al desarrollo internacional. Muy pero bueno, esto, como todo en la política, se creó también con una segunda intención. ¿Cuál es esa segunda? ¿Cuál fue esa segunda intención? Ajá. En aquel momento, recordemos que había una tensión importante en los Estados Unidos con el Kremlin, con Rusia específicamente. Después vino una guerra, una Cold War, una guerra fría. La Guerra Fría, la famosa Guerra Fría que surge después de la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Qué pasa? Que en la política hay una premisa que a mí me parece horrorosa, pero que bueno, al final se usa mucho, que es el que paga manda. Entonces, cuando hay una persona que te está ayudando económicamente hablando, de alguna u otra forma esa persona manda. Compra tu voluntad o, más allá de comprar tu voluntad, compra tu lealtad o te hace su aliado. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Que claramente la Unión Soviética, el Kremlin, Rusia, siempre ha sido un país que ha tenido muchos recursos y que ha tratado de también comprar voluntades o generar aliados a través del dinero o de las ayudas. Y una de las arremetidas que ha tratado de hacer Estados Unidos también para ingresar en ciertos países y evitar que el Kremlin de alguna u otra forma les gane territorialmente, les gane ideológicamente, ha sido a través de USAID. ¿Por qué? Porque al final lo que hacen es que invierten en el desarrollo de esos países de alguna u otra forma y ganan un aliado o compran un aliado. Bueno, pero invierten, pero todo está digitado lo que se invierte, o sea, está conducido hacia una dirección X, ¿es así? Exactamente, entonces, ¿qué voy con esto? Que el espectro que abarca USAID es muy amplio, ¿por qué? Porque desarrollo internacional puede ser cualquier cosa según el criterio del que esté aprobando o no los recursos. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, por ejemplo, tú sabes que mi trabajo es como consultora política, he trabajado en varias campañas electorales y hay un par de campañas electorales en las que he tenido la oportunidad de ser directora de recaudación de fondos para campañas electorales. Eso es una labor que, bueno, claramente cuando tú la dices, siempre el que no conoce esa labor lo ve desde una forma muy escéptica, porque dicen, no, que los políticos, que son unos corruptos, que siempre andan sacando dinero de aquí a allá. Pero lo cierto es que al final los políticos y los partidos políticos siempre viven de sus inversores. Hay cierto dinero en algunos países que está aprobado por el propio Estado, pero lo cierto es que por lo general cuando eres un político que no ocupa un cargo, tú vives de tus inversores y tú a esos inversores tienes que de alguna u otra forma mostrarle proyectos. Y no hay nada más costoso que un programa que tenga impacto a nivel regional, a nivel nacional o a nivel de una localidad. ¿Por qué? Porque para poder tener impacto en tanta gente necesitas dinero. Dinero para la publicidad, dinero para los voluntarios, dinero para la comida, dinero para los uniformes, dinero para hasta el bolígrafo que vas a utilizar para tomar unos datos. Entonces, los presupuestos que saquen claramente pueden ser escandalizantes o pueden escandalizar a las personas porque van a decir, ay, ¿cómo van a invertir 30, 40 millones de dólares en esto? Bueno, pero es que si estamos hablando de un programa que tiene un impacto a nivel nacional y que tú tienes que contratar una nómina que sea mínimo de 3,000 personas y que esas 3,000 personas tienen que comer, tienen que tener traslado, o sea, en el fondo 30 millones de dólares no es nada. No es nada, sí. Por ejemplo, y este es un ejemplo que yo siempre pongo para que la gente lo ponga en perspectiva. Bueno, pero acá, perdóname, pero acá el secreto de esto es, si yo te doy tanta cantidad de dinero, tenemos que tener como una suerte de reflexión de qué se hizo con ese dinero, una respuesta. Claro, y es que ahí entra la fiscalización. Y eso no existe nunca, por lo menos acá en Paraguay, cuando estaba el manto de USAID, ¿verdad? O está
USAID de por medio, pero nadie demostraba qué se hacía con el dinero. Supuestamente se hacía esto, lo otro y lo demás allá, pero nadie cotejaba eso. No sé si pasa eso en otras latitudes. Sí y no. ¿Qué pasa? Que los principales o las personas que principalmente recibían fondos de USAID eran ONGs, Claro. organizaciones no gubernamentales, o eran organizaciones que hacían ayuda humanitaria. Por ejemplo, Fe y Alegría, su mayor patrocinante era USAID. Entonces, Fe y Alegría es una organización que hace colegios en el mundo entero, es una organización católica, y que además de hacer colegios en el mundo entero y proporcionar educación de calidad gratuita, también alimenta a esas personas, hace labor social. Entonces, por ejemplo, el hecho de que tú cortes de un momento a otro un financiamiento para una organización que tiene colegios a nivel mundial y que miles de personas dependen de eso, pues lo que haces es que impactas directamente en algo que es la educación, y ya sabemos que sin educación la deserción escolar pues impacta en la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un impacto que no se midió, y la fiscalización estaba acorde, la fiscalización de USAID, porque además lo digo porque en el caso de Venezuela habían tantas ONGs que recibían fondos de USAID, la fiscalización era muy dura, porque era una fiscalización a la par de los estándares de Estados Unidos. O sea, todo el que ha vivido en Estados Unidos, todo el que ha estado en Estados Unidos entiende cómo es un proceso de auditoría con cualquier organización de Estados Unidos. Entiende cómo es un proceso de fiscalización con cualquier organización de Estados Unidos. Es una fiscalización y es una auditoría que es muy ruda, donde tienes que comprobar hasta el último centavo que recibiste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las narrativas son importantes, porque claramente, y esto creo que lo conversamos en alguna entrevista, Bruno, recordemos que una de las estrategias políticas que está utilizando Trump ahorita es la del poly entertainment, el entretenimiento a través de la política. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el poly entertainment? Que es una estrategia muy parecida a la que usa Milei, que hacemos entretenimiento a través de la política. Entonces, como ahora yo soy no sé cómo se dice, una persona que entretiene, un Don Francisco que está en un programa como en un reality show, que digo, sí, como decía entiendo. Chávez, se elimina orden ejecutiva, no estoy midiendo las consecuencias de mis acciones. En el fondo lo que estoy haciendo es guindando muchas personas. Por ejemplo, con el cierre inmediato de USAID, quedaron más de 300,000 personas sin trabajo de la noche a la mañana y varadas. Además, habían personas que estaban en África haciendo labor y quedaron varadas en África. Hay por ejemplo, una de las cosas que financiaba USAID era tratamientos experimentales. Es decir, si por ejemplo yo tenía algún tipo, ni que Dios lo quiera, yo tenía un cáncer y resulta que mi cáncer no tenía cura, pero había algún tipo de científicos que estaban haciendo una investigación para esa cura, yo me podía ofrecer como voluntario para que me curen el cáncer, como una especie de estudio para que usaran ese tratamiento en mí. Como un conejillo de Indias, sí. Exactamente. Entonces, el New York Times sacó un artículo de personas que quedaron en la mitad de tratamientos así en el aire y que ahora no saben qué hacer con esas personas porque 300,000 personas. Y eso es nada más en puestos de trabajo. Más de 300,000 personas, pero es mucho más de eso. 300,000 personas. Sí, también recuerda que, a ver, en el caso de Estados Unidos es un país de 300 millones de habitantes, entonces 300,000 personas suena también muchísimo, pero en el caso porcentual de Estados Unidos no representa tanto. Pero en el caso, por ejemplo, de esto... No, pero en todos lados, 300,000 es mucha cantidad. 300,000 almas o más, digamos, es una cifra elevada. Que quedaron en el aire de la noche a la mañana. Por ejemplo, Elon Musk estaba justificando esto, diciendo que es que la cabeza de USAID había hecho en 4 años 23 millones de dólares, lo cual es mentira, porque cuando tú te metes en las páginas de transparencia de Estados Unidos, esta persona tenía un salario acorde a lo que viene siendo un director de una organización federal, que es $225,000 al año.
Entonces, al final, eso no se traduce en 23 millones de dólares en 4 años, sino se traduce en $900,000 en 4 años. Entonces, nuevamente, ahí volvemos al poly-entertainment. O sea, las narrativas, ¿quién las pone? Sí. Cuando una persona está, y esto es algo que se estudia ampliamente en política, cuando tú tienes un grupo que de alguna u otra forma está molesta, que en este caso podría ser la gente que está molesta con los demócratas o lo que sea, esa persona no se preocupa por investigar ese dato que va a matar el dato, solo cree en su líder. Entonces se están enfrentando narrativas que lo único que están generando es desinformación total. Bueno, eso es lo que, perdóname que te corte de repente, pero esto de USA era tanta credibilidad manejaron ellos, no sé quiénes, que hicieron notar desde aquellos años 60 de que era la mano oficial de los Estados Unidos. O sea, tenían ahí las estrellitas, los listados, ahí cómo se llaman, las cintas de la bandera de Estados Unidos, y era como una agencia internacional que tenía el sello de los Estados Unidos y ya denotaba garantía absoluta. Y así ellos fueron ganando terreno. O sea, esta gente que manejaba USAID manejó terrenos, iba avanzando en los terrenos, contratando a muchísima gente, y el presidente Trump acusa justamente a medios de comunicación de haber recibido dinero robado, dice él, de la agencia USAID, ¿verdad? O sea que... Y es que ahí volvemos, Bruno, a las narrativas, porque los medios de comunicación algunos sí cobran a miembros por lectura, pero la mayoría no te cobran. O sea, tú te metes en la página de la BBC y no te va a cobrar por leer sus noticias. Te metes en la página de CNN y no te va a cobrar por leer sus noticias. Todo periodista sabe que al final los medios de comunicación siempre tienen financistas detrás, no es uno, son varios. ¿Por qué? Porque hay que pagar los salarios de los periodistas, hay que pagar los traslados de los periodistas, hay que hacer costos operativos de la página web, de la sede donde trabajan, etcétera. Y en el fondo hay medios como la BBC que también recibían financiamiento de USAID, hay medios distintos medios en Latinoamérica, como La Voz de América, que ahora quieren cerrar La Voz de América. Ah, sí, no sabía eso. ¿La Voz de América la quieren cerrar también? Quieren cerrar La Voz. Elon Musk dijo que quería cerrar La Voz de América y la radio Liberty. Hay una radio que en Estados Unidos muy famosa que se llama Liberty. Liberty, sí, conozco. Quieren cerrar esos medios, che. Bueno, en un mensaje en su red Truth Social, estamos hablando de Donald Trump, este actual presidente, dice que parece que el periodicucho de izquierda, conocido como Político, recibió $8 millones, y se pregunta si el diario New York Times y otros medios de noticias falsas, entre comillas, dice Trump, también recibieron dinero por inventar buenas historias sobre los demócratas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusó a medios como Político, entre comillas, de haber recibido parte de los miles de millones de dólares que, según dijo, han sido robados de la Agencia para la Ayuda al Desarrollo Internacional, USAID, como pago por tratar bien informativamente a los demócratas. O sea que los demócratas, en líneas genéricas, estaban siendo protegidos a través de lo que decía el paraguas de USAID. ¿Es así o no? Sí, no, o sea, realmente en el fondo, y vuelvo y repito, el objetivo de la organización USAID era generar inversiones para el desarrollo internacional. Si tú vas como recaudador de fondos de un programa y se lo muestras a USAID y cumple con sus objetivos, pues claramente te van a dar financiamiento. Pero esto nuevamente es narrativa. El presupuesto de USAID fue aprobado porque se aprueba por un periodo de 4 años.
El presupuesto de USAID fue aprobado hace 2 años y lo hizo el partido, o sea, más que todo senadores republicanos Sí, en la claro, Cámara, en el claro. Congreso. ¿Y qué cantidad Entonces, de dinero mueve eso? pues, realmente no representa ni el 0,01% del presupuesto nacional. O sea, Por eso te digo, ah, narrativas. en 4 años, ¿qué cantidad de dinero mueve? En 4 años, recién dijiste que cada 4 años se da una cifra nueva, mueve USAID. Y esa cifra es asciende a qué cantidad de millones de dólares. ¿No tenés ahí en mente? No conozco exactamente la cifra, pero realmente lo que sí te puedo decir es que no es precisamente la institución que más dinero, Sí, dona, aporta. de hecho, y vuelvo y repito esto, es como todo país, siempre, cada cierto tiempo se aprueban presupuestos. Está como el famoso memoria y cuenta, ¿no? O sea, todos los años se hace un presupuesto nuevo del año siguiente de lo que se va a invertir en el Presupuesto de gastos, sí. presupuesto de gasto. Evidentemente, USAID, al ser una organización que pertenecía al Estado federal, iba a, o tiene su propio presupuesto, y ese presupuesto tiene que ser aprobado por el Congreso. Entonces, Cada 4 años. Cada 4 años. Cada 4 años. Y el Congreso de Estados Unidos, que es ampliamente ahorita republicano, pues aprobó, los senadores republicanos fueron los que hicieron ese presupuesto y el cual se aprobó hace 4 años. Entonces, es lo que te digo. De hecho, y para que tengas una idea además, todos los eventos benéficos que hacía Ivanka Trump en los Estados Unidos estaban financiados por USAID. Starlink, que es una empresa de Elon Musk, recibió financiamiento de USAID. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que no es un tema de que era un dinero con el cual los republicanos, con lo cual los demócratas están haciendo fiesta y corrupción y esto y aquello. Los propios republicanos se beneficiaban de USAID. Todos se aprovechaban de eso. Todos. Ellos, el propio círculo personal que actualmente hace vida con Donald Trump. O sea, te acabo de mencionar a 2 personas, Ivanka Trump, que es su hija, y que se la pasaba haciendo eventos benéficos, y Elon Musk. O sea, uno de los principales aliados de Ivanka Trump siempre fue USAID. Y a pesar de que en la rueda de prensa estaban hablando de que se había dado financiamiento para promover, por ejemplo, hay una que causó revuelo, que era como que para pelear narrativas en Afganistán. Eso nuevamente en Afganistán o Bagdad, no me acuerdo ahorita cuál de los 2 países o cuál de los 2 lugares, ese son tipo de acciones que, por ejemplo, son para ganar territorio político. Recuerda una de las razones por las que se creó USAID, que era para luchar contra el Kremlin. Y a esto es a lo que yo quería llegar, que más allá de la financiación de ONGs, porque además, por ejemplo, cuando ocurrió el tema de los caminantes y los migrantes venezolanos que se fueron caminando, esos puestos que ponían en todo el trayecto, que tenían vacunas, que tenían comida, que tenían voluntarios, que aparecía que USAID ahí. USAID estaba financiando. O sea, todo ese tipo de cosas, siempre hay alguien detrás que las está financiando. Entonces, pero aquí, ¿qué es lo que es importante dentro de todo esto? ¿O qué es lo que es realmente gravitante? Que le abre la puerta a China y a Rusia. Queramos o no, es algo que le quita poder y territorio a los Estados Unidos en todos los lugares donde USAID hacía labor. Sí, claro, ¿Por qué? Porque esas ONGs que trabajan en pro de las personas vulnerables, es Fe y Alegría, que tiene miles de colegios a nivel mundial, que además son colegios católicos que pues no tienen nada que ver con temas de agenda liberal y demás. Todo este tipo de acciones, ellos no van a dejar de trabajar. O sea, Fe y Alegría no va a dejar de existir porque USAID le haya cortado el financiamiento. Se va a ver golpeada, pero ahora va a buscar otro financiamiento, va a buscar otras personas que puedan darle financiamiento. Es un poco como lo que pasó con el tema de los aranceles y Canadá. Canadá, sí,
casi que depende en un 80% de los Estados Unidos. Pero después de toda esta situación con Trump, a pesar de que le pusieron una pausa a los aranceles de Canadá, Canadá está como política exterior empezando a expandirse, buscando nuevos aliados y nuevas formas de mercado para sus empresarios. ¿Por qué? Porque vio que en definitiva no pueden depender tanto de los Estados Unidos. Entonces eso tal cual, eso es lo que va a ocurrir ahora con las ONGs, eso es lo que va a ocurrir ahora con este iniciativas. Y al final, ¿qué es lo que hace eso? Le quita poder a los Estados Unidos. O sea, van a seguir existiendo estas ONGs, pero van a buscar otras fuentes de financiación, ¿es así? Y esas fuentes de financiación hay que ver de dónde vienen, porque entonces, ¿quién va a financiarlos ahora? ¿Dónde van a estar los intereses de esos medios que ahora van a estar financiados por otro tipo de personas? ¿Dónde van a estar los intereses de esas ONGs? ¿Dónde van a estar los intereses de esas escuelas? Entonces, en el fondo, yo diría, desde mi humilde opinión, que lo que están haciendo es que sí, se están anclando con su base de votantes, porque la base de votantes ahorita está un poco como era la base de votantes del chavismo al principio, ¿no? Que le aplaudían cualquier falta a la institucionalidad de un país de forma contundente, y eso les da pues una palmadita en la espalda a esos americanos, pero en el fondo lo que estás haciendo es que es un tiro al pie, porque estás matando toda la trayectoria y todo el poder que has tenido a lo largo de muchos años, y que al final tú mismo... Pues, no sé si es mejor continuar o buscar nuevas alternativas que puedan estar conectadas a algo pecaminoso, peor inclusive también. Eso es lo que está diciendo, sin el manejo de los estadounidenses, en este caso, o de Washington, o de qué sé yo, el Departamento de Estado, además, qué sé yo. Además, vuelvo y repito, todo el que ha pasado por una auditoría o una fiscalización de algún fondo que haya recibido en los Estados Unidos sabe que es un proceso complejo, difícil, duro, complicado, porque ellos se encargan de que todo centavo que se te dé se gaste como se tiene que gastar. Con esto no quiero decir que, porque yo no voy a meter las manos en el fuego por nadie, ¿no? O sea, con esto no quiero decir que no necesariamente haya ocurrido o no corrupción con algún financiamiento de USAID, porque estamos hablando de Latinoamérica. Muy probablemente alguna ONG, pues sí lo habrá hecho, alguna organización también lo habrá hecho, pero lo que quiero decir con esto es que muy probablemente en su mayoría, la mayoría de los programas que fueron financiados, la inversión se hizo acorde, o sea, el gasto de esa inversión probablemente se hizo acorde. Y nuevamente, toda inversión tiene un riesgo. No necesariamente que no se hayan cumplido los objetivos significa que no haya sido exitoso el proyecto. Bueno, y el secretario de Estado, Marco Rubio, dice que la insubordinación dentro de USAID obligó a tomar medidas radicales. La mayoría de los empleados de la USAID estarán de baja administrativa. Eso lo dijo la pasada semana a partir del viernes, por el viernes pasado, según un comunicado publicado en su página web el martes. Bueno, en fin, o sea que, y más me dijiste, recién nos dijiste que más de 300.000 personas cesaron de ser apoyadas en el mundo por USAID, así que es una cantidad impresionante de personas, ¿verdad? Y estas instituciones, estas ONGs, que muchas tienen la veracidad de su actuar y otras están siendo maquilladas también, pero aparece ahí el emblema de USAID y nadie las molesta. Bueno, ahora al parecer se está chequeando una por una o una a una cada una de ellas, y a ver dónde se está pisando en ese aspecto con la ayuda de esta organización de los Estados Unidos, que se generaba por primera vez en aquellos años 60 con John Fitzgerald Kennedy.
Y a partir de ahora, ¿qué va a pasar ahí entre Donald Trump y este señor Elon Musk para con USAID? A ver. Mira, realmente uno de los que está proporcionando, vamos a decirlo así, la guerra mediática o la guerra narrativa más fuerte contra USAID es efectivamente Elon Musk. Elon Musk de alguna u otra forma tiene cierto rencor contra USAID. ¿Por qué? Porque USAID fue uno de los financistas de Starlink. Starlink es una compañía de Elon Musk que en el fondo fue un poco un fracaso. Y además de eso, también USAID financió parte, ayudó en todo lo que vendría siendo el proceso del apartheid en Sudáfrica. Y Elon Musk es un poco supremacista, ¿no? O sea, él de alguna u otra forma estaba a favor del apartheid. Y ¿qué pasa? Que una de las razones por las cuales a él le cortan el financiamiento de Starlink es porque Starlink tenía vínculos con Putin. Y acuérdate que una de las razones fundamentales por las que se creó USAID era para luchar en contra del Kremlin. Entonces, ellos no podían estar financiando un proyecto que tuviera vínculos con Putin, con el Kremlin, con Rusia. Entonces, en ese sentido, a él se le cortó el financiamiento para este proyecto que además era multimillonario. Por lo tanto, una de las personas que va a ser pues más dura contra USAID va a ser Elon Musk. El propio Elon Musk. Justamente USAID, el enemigo de Elon Musk, investiga los contratos de Starlink en Ucrania, por ejemplo. La agencia estaba en medio de una investigación sobre el equipo del multimillonario en el momento del asalto a Musk. Bueno, y o sea que está... Starlink, una de las cosas que hizo fue que en la guerra Rusia-Ucrania apagó los satélites que ayudaban a investigar, que ayudaban a afrontar a Rusia. O sea, lo hizo a favor de Rusia, pues. Entonces, sí, lo cierto es que ahí fue donde empezó toda la rabia, por decirlo así, de Elon Musk contra USAID. Porque era un proyecto que era muy ambicioso y que requería mucho financiamiento. Y esa cantidad de periodistas, yo dije 6.200, no sé si es más, si es menos, si vos estás hablando de 300.000 personas, que es mucho más que 6.200 personas, pero me refiero solamente a periodistas en el mundo que reciben una ayuda o recibían una ayuda por debajo de la mesa de USAID. Se sabe así de medios importantes que quedan ahora rengueando luego del corte de este suministro de financiamiento, digamos. El medio que más importante, entre los cuales fueron que recibieron un target de que habían recibido financiamiento de USAID, está la BBC de Londres. Entonces, ¿sí? La BBC, pero claro, la BBC igual recibe financiamiento de su propio país, del Reino Unido. Sí, claro. Es el medio de... Y al final el Reino Unido siempre ha sido un aliado histórico para los Estados Unidos. O sea, realmente ellos entre ellos se ayudan. O sea, eso no es una sorpresa, pero la BBC sí va a recibir un corte importante, porque sí recibía bastante financiamiento de USAID, por ejemplo. Ya los demás medios que recibían sobre todo financiamiento por parte de USAID son medios un poco más locales en Estados Unidos y que de alguna u otra forma son más pequeños, más de este tipo de medios independientes, emergentes, etcétera. Bueno, revelan que la USAID ha financiado a más de 6.000 periodistas, yo dije 6.200, para generar matrices de opinión en 30 países. El periodista Jesús López participó
en un episodio especial de podcast Globovision y aseguró que existe un interés oculto detrás del apoyo a ciertos medios y que algunos periodistas replican el mismo discurso en redes sociales. Sí, es una gran red. Vuelvo y repito, sí, no, porque o sea, es que claramente también depende de la narrativa y la perspectiva de la que lo veas. O sea, por ejemplo, te voy a poner el caso puntual de Venezuela. Venezuela no tiene medios porque los medios o los cerró Chávez o los cerró Maduro o la hegemonía comunicacional del régimen venezolano no permite que tú puedas tener medios libres. Y eso es una realidad. O sea, lo viví cuando era periodista en Venezuela. O sea, medios libres, decís, medios libres, dijiste. Sí, lo viví cuando era periodista en Venezuela. Cuando era periodista en Venezuela, era conflictivo trabajar en una radio, conflictivo trabajar en un medio televisivo, porque siempre tenías que cuidar lo que decías, tenías que ver cómo decías las cosas, había noticias que no se podían decir, era bien conflictual. Entonces, ¿qué es lo que surge cuando ocurre este tipo de censura? Surgen medios independientes, digitales sobre todo, que lo que buscan es eso, romper la censura. Entonces, por eso es que en Venezuela la gente se informa más por medios digitales. Para eso existe el Pitazo, existe el Estímulo, La Voz de América ha tenido un crecimiento importantísimo en Venezuela, Efecto Cocuyo. Son los medios que realmente tú puedes leer y decir, esto es verdad, esto está ocurriendo, esta tiene las 3 fuentes verificables, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Que esos medios claramente necesitan recibir financiamiento, más en un estado como Venezuela, donde tienen que tener plantas eléctricas cuando se va la luz, porque igual tienen que seguir reportando, donde tienes que tener chalecos antibalas y demás para que tus reporteros estén en calle, donde, o sea, el nivel de gastos es mayor que en cualquier otro país. Entonces, en ese sentido, ¿quién financiaba esos medios? USAID. Bueno, pero entonces, también, sí, ya sé, pero ahí está la contracara. Este presidente de El Salvador, Bukele, señala al periodismo independiente como parte de un gran lavado de dinero, dice también, ¿verdad? Como son, claro, porque Bukele es otro de los líderes mundiales que está siguiendo y yo lo he dicho aquí varias veces, está siguiendo lo que yo llamo el libreto del autoritario. Mira, Bruno, y tú como periodista lo podrás saber, cuando a una persona del poder le molesta o le importa demasiado el periodismo o cómo se esté llevando el periodismo o qué se esté diciendo en el periodismo, es porque esa persona hay algo que no está haciendo bien y le molesta que lo estén fiscalizando. Porque al final el periodismo, su labor es decir la verdad, pero también ante la sociedad es un fiscalizador, porque es el que expone ante la sociedad lo que está ocurriendo en el poder realmente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que Bukele, y perdón por lo que voy a decir, pero Bukele también tiene su rabo de paja. Claro, sí, entiendo. Él irrumpió contra el Congreso para que le aceptaran seguir siendo presidente, sí. Él también ha cerrado medios. Lo que pasa es que, bueno, cumplió los objetivos de seguridad, pero no, él ha tenido unas acciones también muy poco democráticas. Entonces, claramente, el periodismo independiente, que es un periodismo que no le debe nada a nadie, que es un periodismo donde no tienes una ley de censura que la tienes aquí en el cuello. Y tiene que ser atacado. Sí. Te molesta y claramente vas a decir, no, es que está financiado por o por aquello. Mira, sí, tú puedes recibir financiamiento de USAID, como puedes recibirlo de China, como puedes recibirlo de Rusia, pero la información es la información. Bueno, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, apuntó en un mensaje en X que la gran mayoría, entre comillas, de periodistas y medios independientes, entre comillas, son parte de una operación de lavado de dinero.
La gran mayoría de los periodistas y medios independientes son en realidad parte de una operación mundial de lavado de dinero cuyo objetivo es impulsar la agenda globalista junto con las ONGs financiadas bajo el mismo esquema. Esto escribió Bukele en un mensaje en X, creo que el sábado pasado, si mal no recuerdo. Bueno, hoy es lunes. Pero es cierto lo que vos decís. Están viendo a quién atacar o tratar de frenar aquellas libertades periodísticas de grupos que se jactan de ser democráticos, digamos, y de ser independientes al mismo tiempo y de poder decir todas las cosas con claridad, pero eso también molesta a ciertos sectores, y en el caso de Bukele, que quiere ser un gran dominador de los tiempos actuales, quiere él ser está bien, está haciendo mucho por su país, se nota eso, pero está cercenando también posibilidades informativas a ciertos medios allá en su país. Esa también es una realidad. ¿Es así o no, querida Mako? Es así, es lamentable. Yo lo que creo que está ocurriendo en la región es un auge de, o sea, lo voy a decir con todas sus letras, del autoritarismo, porque el autoritarismo al final lo que no es dictadura, y esto quiero que quede muy claro, porque lo que hace el autoritarismo es que evidentemente tienes ventanas de libertad, pero de alguna u otra forma eres poco libre en algunos aspectos, ¿no? Y hay muchas personas que lo ven como que, bueno, que si estos son de derecha, que si estos son de izquierda. Yo siempre he dicho que es estéril esa discusión de la derecha y la izquierda, porque realmente tener un buen gobierno no significa si es de derecha o de izquierda, significa tener un liderazgo que pueda sentarse en la administración, ver los problemas de la sociedad y solucionarlos de forma objetiva, independientemente de sus ideologías, porque tú estás gobernando por los que votaron por ti y por los que no votaron por ti. Entonces, por ejemplo, a mí siempre con el caso específico de Trump me dicen, bueno, pero es que Milei igual está haciendo lo mismo, pero la diferencia que está teniendo Milei, que tampoco voy a meter las manos en el fuego por él, pero la diferencia con Milei es que, por ejemplo, si él elimina una organización, él se encarga de que las labores de esa organización que elimina las absorba otra organización. Por ejemplo, él eliminó el Ministerio de la Mujer, pero el Estado argentino, o sea, la presidencia, hay una oficina que ahora se encarga de esos temas y de alguna u otra forma ha logrado disminuir la cantidad de feminicidios, ha logrado disminuir las brechas de género en el poco tiempo que ha estado ahí. Entonces, es eso, en el fondo, es tener un poquito de criterio. ¿Por qué? Porque no es eliminar por eliminar, no es generar un revuelo y una narrativa desquiciada. Sí, pero ¿qué hace esa gente? No puede quedarse sin laburo, sin trabajo, tiene que hacer algo. Exactamente, entonces es entender que toda acción que tú tomes tiene sus consecuencias, y como tiene sus consecuencias, tienes que tratar de aminorar esas consecuencias a la máxima expresión posible. ¿Por qué? Porque van a haber personas que van a ser demasiado afectadas. Más allá de que se elimine USAID, que es una institución súper histórica en los Estados Unidos y que en el fondo es lo que les ha permitido a ellos poder tener el poder que han tenido en Latinoamérica, que han tenido en Europa, que han tenido en África, y que ha impedido la arremetida de China tan fuerte y tan agresiva en la región, y la arremetida del Kremlin también. Más allá de que eliminen USAID, lo que es importante aquí es las consecuencias que tú estás generando al eliminar USAID. Son las consecuencias, y no solo USAID, porque aquí yo estoy hablando de USAID, pero hay N cantidad de decisiones. Por ejemplo, ayer... Bueno, dijiste lo de La Voz de América, que la quieren cerrar también, que es histórica. Sí. Esa emisora de La Voz de América, muy profesional, ¿verdad? Y bueno, muy poderosa. Y La Voz de América recibía financiamiento de USAID, por cierto. Pero ese es uno de los ejemplos. Por ejemplo, ayer... Mira, y ahí es donde tú te empiezas a dar cuenta de que hay algo que no está bien. El vicepresidente en Twitter
el vicepresidente de Estados Unidos en Twitter tuvo ciertas discusiones porque pues a él le molestó que el Poder Judicial se estuviese entrometiendo en las decisiones del Poder Ejecutivo, pero lo cierto es que si el Poder Ejecutivo está cometiendo acciones contra la ley, pues claramente el Poder Judicial tiene que intervenir. Entonces, o sea, en el fondo casi que están quedando como, o casi que es como la propia burla, porque es como que a mí no me importa lo que diga el Poder Judicial, no me importa lo que diga el Poder Legislativo, yo soy el vicepresidente, yo soy el que mando, yo soy el que digo cómo se hacen las cosas. Ahí es donde entramos en un problema. Ahí es donde realmente se está perdiendo la separación de poderes, se está perdiendo la institucionalidad y se está perdiendo lo que fundamentalmente hace una democracia, ¿no? Bueno, querida Mako, muchísimas gracias. Clarísima esta exposición tuya sobre este particular tema, USAID, y el actual vicepresidente de los Estados Unidos y la persona número 50 en ocupar el cargo en esa vicepresidencia se llama J.D. Vance, James David, quien prestó juramento el 20 de enero del 2025 y fue el que también está queriendo tener la misma receptibilidad que Trump cuando él habla, cuando él dice hay que hacer esto, voy a hacer esto, voy a apoyar aquello, o sea que como que arremete las cosas. Y bueno, en fin, Donald Trump tiene una particularidad manera de exponer sus proyectos, sus planes, pero no sé hasta dónde va a llegar esas ganas de él de destronar al que está siendo rey hoy en distintas organizaciones, digamos, ¿verdad? Hasta dónde puede también legalmente hacer o llegar él desde la presidencia, desde la Casa Blanca, ya en Washington. Vamos a ver qué pasa con esto de USAID. Y también está el famoso tema que te invitaría a tocar en una siguiente entrega, el tren de Aragua. Eso es lo que quiero saber exactamente, eso, pero no ahora. Yo sé que es larguísimo, sí, es contundente, es un gran tema y toda América está hablando del famoso tren de Aragua, que podríamos tocar en una incursión nuevamente. ¿Te parece, Mako? Sí, claro, cuando quieras invítame. Es un tema delicado, pero por supuesto que sí. Con gusto lo conversamos y lo analizamos. Bueno, y el 14 de febrero es el Día de los Enamorados. Yo creo que allá también, en Chile y en Estados Unidos y en Venezuela. Sí. ¿Vos estás enamorada? ¿Quién es Eso tu... dice por ahí. No. ¿Quién es tu pololo, Mako? ¿Un pololo? ¿Quién es? ¿Nos podés revelar acá? ¿Quién es tu pololo? A ver. Mi vida personal no se revela. Y menos cuando se trabaja en el ámbito político. Y menos. No, simplemente porque el 14 es un día particular, porque todos somos románticos, todos nos enamoramos, todos tenemos alguna pareja de alguna manera, en fin, pero te estoy invitando a que escuches este siguiente tema y estamos en esa tesitura de poner canciones románticas que tienen historias como esta, por ejemplo, llamada Baby, del grupo Styx, surgía en 1976 y es de Dennis DeYoung. Muchas gracias, Mako, Muchas gracias. Gracias a ti, Bruno, por invitarme.